La primera pregunta sería, entonces, ¿qué significa para ustedes estudiar letras clásicas? Como qué las motivó a estudiar, qué las motiva actualmente a seguir estudiando esto. Es intuición pura. No, yo en realidad hice varias carreras antes. ¿Sí? Hice primero letras modernas, lo dejé. Hice historia, lo dejé. Y después dije, bueno, ¿qué hago? Y ya daba clases particulares de griego y latín, porque fui a un cole con griego y latín. Entonces dije, bueno, si estoy haciendo esto y me es fácil y no sé qué, bueno, pruebo con letras clásicas y me meto acá. Y bueno, estoy en tercer año ya. O sea, ¿te gustó la prueba, digamos? Y al principio era más tedioso, porque es como toda la parte... Primero y segundo fue como mucho estudio de culo, con cosas por ahí como que no, por ahí no le ves tanto la relación quizás, ¿no? Como bueno, estudias todos los verbos irregulares y bueno, y las oraciones y las formas nominales, no sé, ¿no? Y después ya en tercer año, este año, es como que esas cosas empiezan ya a amalgamarse más. O sea, en el texto de latín como que, por ejemplo, ya no es, bueno, si acá hay una oración interrogativa, indirecta, porque tiene el cuerpo. Es como, bueno, ya el sentido y la traducción, como que van haciendo un juego más dinámico. Y no solo buscar participios en el texto, digamos. Claro. Así que eso, por ejemplo, yo este año dije, no, bueno, sí me está gustando lo que estoy haciendo. No es solamente de prueba, sí me gusta. Hay muchos, o sea, recibís muchos comentarios de ¿para qué estudias eso? Pero te vas a caer de hambre. ¿Qué es eso? ¿De qué te sirve? Y yo creo que inconscientemente llegan un poco esas dudas, tipo decir, no, pero ¿para qué estoy estudiando esto? Después como que te empiezan a llegar o a influenciar. Pero yo sigo un poco porque me gusta y es como, bueno, siento que es una flasherada que no voy a encontrar a otro lado. Esto de sentarnos y ponernos a debatir si lo interpretamos como de esta forma la palabra o si lo interpretamos de otra forma. Incluso con verbos, por ejemplo, sobre todo en griego. Bueno, si lo interpretamos como un presente, como un pretérito imperfecto, y como cosas muy específicas, capaz. Muy detallista. Sí, no sé, para mí es como un juego incluso a veces, como ponernos a debatir boludeces casi. Pero, como decir, bueno, al frente de otras carreras que hacen cosas más productivas, decís, bueno, estás debatiendo sobre un verbo, no vas a llegar a mucho. Pero incluso una vez me habían dicho que hay carreras para producir y carreras para como guardar o salvar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay carreras que se dedican a producir cosas nuevas y otras para conservar, y otras carreras que se dedican a conservar cosas viejas. Y como que bueno, que nuestra carrera era medio una... Pero bueno. En mi caso fue un poco distinto porque yo tenía, no sé, 15 años y yo ya sabía que quería estudiar letras clásicas. Y porque ya había tenido esas materias, latín y griego en el colegio. Y me eran fáciles, me gustaba también, pero un profesor una vez me dijo como, podría ser buena profesora. Yo me puse a pensar como, bueno, si fuera profe, ¿qué materia podría dar? Me parece que como que ser profe tiene que estar muy relacionado como con la pasión de uno, para mí entender. Como que yo creo que si uno ama lo que hace y lo que enseña, va a poder enseñar bien. Obviamente que uno necesita herramientas, ¿no? Todas las materias que tenemos en el profesorado, todo eso como pedagogía para saber enseñar, pero yo creo que es muy importante que a uno le guste lo que está enseñando, porque eso se nota mucho, sobre todo en el secundario lo he sentido mucho cuando había profes que no sé, como que se sentían que no conectaban con su propia materia y otros profes que te enseñan y vos ves cómo les interesa y como que te contagian eso. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué materia yo podría dar con esa pasión? Y pensé que podría dar latín y griego. Y bueno, ahí me decidí y salí de secundario y me puse a estudiar letras clásicas. Y fue como un poco trunco porque el primer año de facultad fue de pandemia. Entonces fue como un poco tedioso empezar así. Sobre todo la experiencia universitaria, digamos. Porque los contenidos no eran tan nuevos para mí, sobre todo latín y griego. No me costó por ese lado, pero sí como que estaba entusiasmada por la experiencia de venir, de cursar. Fue como un poco triste no tener eso, pero bueno. Y nada, para mí
no sé, yo lo estudio y lo sigo estudiando porque no hay otra cosa que me haga tan feliz como estudiar esto. Tipo, como la sensación, por ahí son como cosas chiquitas, pero la sensación de leer un texto en español, por ejemplo, la Ilíada, y después poder traducir eso y tener contacto con el texto original, es como otra cosa totalmente distinta. O sea, yo siento por ahí que cuando uno lee traducciones en español es como si estuvieras tocando el texto como con un guante. Ajá. Y cuando lo traducís como que lo estás tocando del todo y podés tipo llegar a entender como todos los significados que tienen y los sentidos, y no sé, es como una experiencia muy distinta y eso me hace muy feliz. O también, no sé, darme cuenta de una etimología de una palabra que usamos todos los días y por ahí no nos paramos a pensar de dónde viene. Me repasé. Sí, y empezar a analizar y darte cuenta y poder hacer esa conexión uno solo, para mí es hermoso. Me hace muy feliz. Pero eso, también creo que, bueno, esto que decía Sol de la conservación, creo que también los clásicos siguen siendo válidos, digamos, las obras clásicas. Por ahí creo que ha sido un debate de, bueno, ¿para qué seguimos leyendo esto que se escribió hace tantos años, que por ahí ya, no sé, no representa la misma sociedad que la que tenemos ahora? Pero yo creo que hay como cosas muy verdaderas ahí, como relacionadas con el ser humano y con la esencia del ser humano y las cosas que nos preocupan como seres humanos, que es re lindo poder rescatar y poder decir, esto que pienso yo hoy, ya lo pensaron antes, ya lo sintieron antes, ¿no? Como cosas instintivas, como, no sé, el miedo a la muerte, preguntarse por el alma, por el conocimiento, si se puede conocer, si no. Sí, otra cosa interesante con lo que decís vos por ahí es que como que muchas veces se plantean cosas que nosotros nos planteamos pero desde otro lugar, y está bueno porque nos dejan por ahí una enseñanza que nosotros no lo hubiésemos pensado por la cultura en la que estamos, ¿no? Claro, tal cual. Sí. Sí, también es otra forma. Sí, tal cual. También es muy interesante esto que decías de la importancia como por ahí de leer los textos en la lengua original en la que fue escrita. ¿Vos qué pensás al respecto de eso? No, sí, es otra cosa, nada que ver. Y me pasa, por ejemplo, sobre todo con griego, que siento que tiene conceptos más abstractos quizás, que es como que no podés decirlo en español. O sea, hay traducciones y le empezás a dar vueltas y bueno, sí, el sentido está, pero tal cual está dicho no tiene lo mismo. Claro. Incluso palabras. Logos. Sí, logos, nous, que es alma, pero también es no sé qué, también es pensamiento. Entonces como palabras que quizás para ellos tenían un significado re específico y nosotros poniéndole 80 sinónimos no logramos llegar a lo que significa realmente esa palabra. Es otra cosa. Está bien. Nunca se puede, en lingüística lo habíamos visto en lingüística 1, yo creo que nunca se puede traducir exactamente lo que dice con todas las lenguas, ¿no? Con el francés, con el alemán. Nunca se puede hacer una traducción literal de lo que dice. Sí. Siempre van a quedar cosas que se escapan. Y vamos a hablar también del vocabulario, ¿no? Que, bueno, como decía Sola, hay muchos conceptos que no son tan fáciles de traducir, sino también como en la estructura de las oraciones, como por ejemplo en participios que uno sabe que tienen un matiz que es muy difícil dárselo por ahí en la traducción y que quede legible, o no sé, incluso no sé cómo se estructuran las subordinadas adentro de una oración, porque el autor lo hizo de esa forma y no de otra, y todo tiene como un matiz que por ahí en las traducciones uno obviamente no puede reflejar todo eso, y es muy lindo poder leerlo original. Muy bueno. ¿Qué cuestiones de la lingüística estudian en su carrera? ¿Qué por ahí qué materias tienen? O sea, más o menos de qué hablan esas materias. Bueno, tenemos en primer año Lingüística 1, que es una materia que compartimos con Letras Modernas y que yo creo que funciona como una introducción tanto para nosotros como para los de Modernas, en general el mundo de la lingüística, los conceptos básicos. Esa es una materia que la compartimos, no es específica de clásicas. No sé si específicas de clásicas tenemos. Después tenemos, bueno, para mí es una re diferencia gramática, que Letras Modernas tiene gramática 1 y 2. No sé si pertenecería al ámbito de lingüística. Sí. Bien. O sea, todo lo que se relaciona con el lenguaje, digamos. Okay, claro. Eso. Por ahí como historia de la lengua, esas cosas. Ah, claro. Sí, Claro. Sí, gramática superior castellana es así específica de clásicas, y
Que vemos la gramática, pero más relacionada a las formas que usamos para traducir o analizar los textos de latín y griego. Porque charlábamos el otro día que hay muchos tipos de gramáticas o de formas de entender o hacer la gramática, y que en gramática de letras clásicas, superior castellana, vemos solamente una forma, que es de Covachi, pero también es la que más cerca está de la gramática latina, sobre todo. O sea, hay como las formas de analizar las subordinadas y esto y lo otro. Sí, es como que uno lo tiene que entender en español primero, me parece, como cómo se estructuran las subordinadas, qué tipo de subordinadas hay, para después facilitar ese proceso en latín, que es otra cosa. O sea, tienen como estructuras similares, pero si uno no lo entiende en español es muy difícil traducirlo después bien, digamos, y reconocerlo. ¿Y qué otras materias? Bueno, tenemos historia de la lengua española. También es compartida. Compartimos con modernas. Y después más adelante, en los últimos años, tenemos filología. O sea, tenemos latín, griego 1, 2 y 3 cada uno. Y después ya empieza filología griega 1 y 2. ¿No ves? Sí. Y filología latina 1 y 2.